Benim oğlum nerede? Tarık Bey'le çıktılar. Oğlumun döktüğü gözyaşının, üzüldüğüm her anın hesabını soracağım. Yaptığınız tüm kötülüklerin bedelini ödeyeceksiniz. Gitmek istemiyorum ben. Tarık! Ben Çınar'ı çok sevdim. Bunu mu sevmek? Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Nuestro hijo vive. Dylan y Baran obtuvieron los resultados de ADN que habían estado esperando durante mucho tiempo. Abrieron el sobre con manos temblorosas. La realidad que vieron gritó como el dolor que habían soportado durante años era en vano y como un destino equivocado los había agotado. Los ojos de Baran se llenaron de lágrimas, al mirar a los ojos de Dylan solo pudo decir dos palabras. Nuestro hijo está vivo. Dylan rompió a llorar tan pronto como escuchó estas palabras. No encontraba palabras para describir su alegría. Está vivo. Está vivo junto a nosotros, respondió. Ambos respiraron profundamente y se abrazaron fuertemente. Nunca lo dejaremos de nuevo, dijo Baran. Dylan, con lágrimas corriendo por sus ojos, dijo nunca, repitió. Con tanta alegría, inmediatamente corrieron a la habitación de Nar. Querían satisfacer su anhelo de años abrazando a su hijo. Sin embargo, cuando entraron a su habitación, vieron que Nar no estaba allí. La habitación vacía rompió los corazones de Dylan y Baran una vez más. Dylan gritaba entre lágrimas. ¿Cuánto tiempo perdimos? En lugar de acumular recuerdos, acumulamos dolor. Si bien amaba la tierra de la tumba vacía, nuestro hijo consideraba a los demás como sus padres. Te haré responsable de todo lo que has hecho. Dylan corrió rápidamente hacia Zeida. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Nar? Exclamó. En la tumba, dijo Zeida con calma. Se decía que sus palabras hirieron a Dylan. Pero Dylan no se rindió. Aprendí todo, ¿dónde está mi hijo? Como esto. Zeida se encogió de hombros. No lo sé, dijo sarcásticamente. ¿Y a mí qué me importa tu hijo? Dylan ya no pudo controlarse más. Se aferró al cabello de Zeida y gritó entre lágrimas. Haré responsable a mi hijo por cada lágrima que derramó y cada dolor que sufrió. Pagarás por el mal que has hecho. En ese momento llegó Tuba y le dio a Dylan información importante. Nar salió con Tark Bey. Baran tomó medidas tan pronto como recibió esta noticia. Inmediatamente llamó a Tark. Sin embargo, Tark no contestó el teléfono. Luego llamó a Berfin. Cuando se dio cuenta de que Tark estaba con él, empezó a escuchar en silencio. Hermano, todo el mundo te está buscando, ¿dónde estás? Dijo Berfin. Tark dijo, hermano, nos vamos. Solo llamé para despedirme, respondió. Baran se dio cuenta de que estaban en el puerto por los sonidos de fondo. Llamé a Akif y le dije, están en uno de los puertos, tenemos que encontrarlos inmediatamente. Dijo. En ese momento Tark estaba intentando meter a Nar en el coche. Sin embargo, Nar se resistió. No quiero ir, déjame ir. Pero Tariq estaba decidido. Vamos hijo, confía en mí, dijo y obligó a Nar a subir al coche. Baran finalmente encontró el puerto. Corrió hacia Tark y gritó. ¿Cómo haces esto, Tariq? Quería mucho a Nar, dijo. La ira de Baran iba en aumento. Apretó el puño y golpeó a Tark. ¿Es esto amor? Lo hiciste sufrir, nos robaste. En ese momento Dylan vio a Nar. Quería correr y abrazarlo. Entre lágrimas dijo, hijo mío. Gritó. Pero Tark se volvió hacia Baran y sacó el arma de su cintura. Nunca te daría eso, gritó. ¿Qué pasará después de estos sorprendentes acontecimientos? ¿Podrán Dylan y Baran volver a abrazar a su hijo Nar? ¿Hasta dónde llegará Tark por miedo a perder a Nar? Nos vemos en nuestro análisis del próximo episodio. No olvides suscribirte y comentar. Cuídate, adiós. Estoy esperando sus comentarios debajo del vídeo. Hemos llegado al final de otro capítulo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.